La salud. Mi nombre es Jason David Ramírez Daza. Soy estudiante del programa de Ciencia Política y el día de hoy hablaremos sobre los movimientos sociales, políticos y otras manifestaciones extremas de acción colectiva que se presentan en el territorio. Entonces, en primer lugar, nosotros hablaremos de cuáles son esos elementos centrales que generan ese surgimiento de los movimientos y situaciones alternativas dentro de un territorio. Como todo territorio, y en especial el territorio colombiano, siempre van a haber unas desigualdades y algunas políticas, pero muchas veces nosotros nos hemos puesto a pensar cuál es el surgimiento de esas manifestaciones. Son aquellas en las cuales un grupo de personas o nosotros no estamos de acuerdo cómo se están tomando aquellas políticas que están realizando algunos de los mandatarios o algunos de nuestros representantes ante los diferentes entes. Es decir, que cuando sacan una política, un impuesto que afecta al pueblo, una de las opciones que toman las personas y la sociedad es manifestarnos de forma pacífica, ¿sí? Pero ¿cómo nos podemos manifestar? Saliendo a marchar, haciendo un cacerolazo, saliendo con pancartas, aquellos movimientos, ¿sí? Entonces han habido unos movimientos donde nosotros nos oponemos y damos oposición al surgimiento de algunas políticas, de algunos programas que de una o de otra manera están afectando a la sociedad. Actualmente, en muchos países del mundo se presentan este tipo de problemáticas donde pues se le vulneran los derechos a las personas, donde existe esa desigualdad, la pobreza, la violencia, la inseguridad y donde también los impuestos juegan un papel muy importante en aquellos movimientos que se llevan a cabo, ¿sí? Es muy importante reconocer que estos movimientos no son en total crear la violencia. Son movimientos que nos llevan a tener unas mejores alternativas, tanto para el territorio como para la sociedad. Pero también hay que tener en cuenta que también existen algunos factores que generan que las personas salgan a marchar, salgan a movilizarse, salgan a crear esos movimientos, dentro de las cuales podemos encontrar esa falta de oportunidades, esa desigualdad, ¿sí? Esa falta de educación, esa falta de apoyo al sistema de salud, al sistema de agrario, a la agricultura, donde muchas veces esos impuestos afectan de una o de otra manera a los productores de la papa, un ejemplo. O de otra manera también afectan a los prestadores del servicio de salud. O en otra manera la educación no es totalmente gratuita. Entonces muchas veces se ve que hay movimientos donde los estudiantes salen a marchar, movimientos estudiantiles, donde la gente sale a protestar sobre aquellas injusticias que existen en muchos países del mundo. Colombia no es la excepción. Colombia es un país donde pues existen diferentes injusticias. Bueno, pero a todas estas, ¿qué es un movimiento? ¿Qué características tiene y quiénes lo componen? Bueno, un movimiento es aquel en el cual un grupo de personas o la sociedad en general toman la decisión de movilizarse, todo esto para realizar un cambio social, ¿sí? Y para que se les dé una mejor calidad de vida para todos. Estos movimientos son impulsados por personas que se encuentran cansadas
y oprimidas por aquellas decisiones que muchas veces nuestros gobiernos toman, ¿sí? O algunas instituciones que afectan de una u otra manera a las personas. Los primeros movimientos surgieron en el siglo XX, pero lastimosamente en la actualidad que tenemos hoy en día, para muchos expertos, estos movimientos crean violencia, pero debemos tener en cuenta que estos movimientos son necesarios porque incentivan la lucha para conseguir un mejor mañana, donde hayan oportunidades y donde haya una mejor calidad de vida para las personas. Entonces es algo muy, muy importante. Las características que tienen un movimiento son las siguientes. Estos son informales, ¿sí? Cuentan con una estructura que no es totalmente física ni tampoco está totalmente organizada. No es como los partidos políticos, que cuentan con pues, una organización muy detallada, ¿sí? Entonces, estos movimientos muchas veces son un poquito eh, informales, pero no son precisamente creadores de violencia. Eh, También hay que tener en cuenta que estos, en especial, tienen una tarea y es asumir frente a las diferentes dificultades, todo para apoyar a dar un nuevo cambio y a lograr un objetivo donde haya educación, un objetivo donde haya salud de calidad, un objetivo donde haya oportunidades laborales, entre otros. En estos movimientos también se puede ver una gran cantidad de personas, donde la gente sale con pancartas, sale con ollas, a decir, sí, ¿qué está pasando? Entonces es algo muy, muy interesante. Estos movimientos también tratan de frenar aquellas violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos, étnicos, religiosos. ¿Para qué? Para proteger los derechos de todos. Y estos también tienen un origen espontáneo. Es decir, que estos no tienen un financiamiento muy específico, pero la gente tiene las ganas de salir a movilizarse, de salir a hacer esos movimientos, porque quieren un mejor cambio, ¿sí? ¿Quiénes componen un movimiento? Las personas que estén cansadas de lo mismo. Yo puedo conformar un movimiento donde haya educación de calidad, ¿sí? Cualquier persona puede apoyar un movimiento. No es que netamente tiene que ser un profesional. Cualquier persona puede expresarse de alguna manera, pero netamente no quiero decir que se debe crear la violencia. Bueno, Colombia. Colombia es un país donde lastimosamente se presentan situaciones día a día que nos afectan al orden nacional y más ahorita en el siglo XXI, en el año 2023, han pasado ciertas situaciones que afectan de una forma el orden nacional y constitucional y que es parte del estudio de nosotros como politólogos. Y es que en los últimos meses, en este último año, se ha notado un gran crecimiento en las disidencias de las FARC y en las disidencias y en la guerrilla del ELN, donde podemos ver que siguen cometiendo sus actos delictivos, donde siguen creando violencia, donde siguen comercializando el narcotráfico. Y ahora, algo tan importante es que el ELN nos comenta sobre unos diálogos de paz, pero tomaron la decisión de secuestrar y ahora no secuestran a personas, campesinos del común, ahora secuestran a padres de personalidades como pasó con la situación de Luis Díaz. Entonces ahí podemos ver de que esto afecta el orden nacional porque se han encontrado panfletos en ciudades donde no se encontraron antes, donde se están quemando buses, donde se están secuestrando. Pero no es solo eso. También el gobierno ha disminuido. Lo que nosotros nos ponemos a preguntar es por qué está disminuyendo las políticas del gobierno y por qué las fuerzas militares de una o de otra manera están disminuyendo su pie de fuerza. Muchos politólogos
tienen diferentes tipos de análisis, pero muchos concuerdan en que el gobierno ha venido cambiando. Y es muy importante ver que existe un temor en la sociedad y que ahora ya la guerrilla está retomando a donde antes se había sacado. Entonces es algo muy preocupante para el orden nacional y que es objeto totalmente de análisis. ¿Por qué está pasando esto? Tal vez porque no, el pie de fuerza de las fuerzas militares no es el más alto, porque se ha disminuido la capacidad militar o porque tal vez las políticas que ahora se tienen por parte del gobierno son totalmente distintas. Otra decisión que afecta el orden nacional son los posibles impuestos que se vienen para el año 2024 y las eh, reuniones y palabras que ha tenido nuestro presidente. Para muchos de nosotros como politólogos, los diálogos que ha tenido con Venezuela y China pueden ser una afectación a futuro. Para otros es un gran acierto tratar de hacer relaciones internacionales con otro grupo de países, trayendo nuevas oportunidades. Pero hay que tener en cuenta que estos dos países tienen unos modelos económicos totalmente diferentes al modelo económico colombiano y que además están marcados por una corrupción muy alta, ¿sí? Pues es algo que no afectaría de una buena manera a Colombia. Lo otro es que también algunos países del mundo se están retirando de Colombia. ¿Y esto a qué se debe? Pues muchas veces a las palabras que el señor presidente Gustavo Petro pues, ha manifestado en, en diferentes ruedas de prensa, en diferentes situaciones. Entonces son cosas que pues se suelen presentar. Y los impuestos, que es un tema totalmente muy álgido en Colombia. Los impuestos, para el año 2024 se viene una alta tasa de impuestos, la verdad, lo que afectaría mucho a los pequeños productores, a los productores, inclusive a los consumidores y a los conductores. Entonces es un tema que puede llegar a afectar el orden nacional por las posibles protestas y por los posibles movimientos que se lleguen a generar. Entonces es algo muy importante de estudio. Bueno, para mí, eh, en los autores que más me ayudaron a comprender el ejercicio del poder en el curso fue Foucault. Cuando Foucault nos habla sobre la vida cotidiana, sobre cómo se crean esas categorías entre los individuos, ¿sí? Cómo el ser humano ha sido capaz ¿sí? de clasificarse. Entonces es algo como que a uno le impacta, ¿sí? Y como para en algunos tipos de pensamiento nos manifestan el poder de sometimiento, el uso de la fuerza, ¿sí? Y como Bovero también nos habla sobre el uso de la fuerza, sobre el poder, y que realmente el uso de la fuerza no es yo ejercer violencia sobre el otro, puede ser el uso de la fuerza algo difuso, pero algo que me marcó totalmente fue las palabras de Ana Frank en su diario, donde ella nos manifiesta que los hombres han nacido con el instinto de destruir, matar y asesinar y devorar, hasta que toda la humanidad, sin excepción, no sufra un cambio enorme. Entonces, uno al escuchar estas palabras, dice, es muy duro lo que es el hombre, pero también nos dice algo muy importante, que la humanidad tendrá que volver a empezar. Entonces, ese es el poder que nosotros queremos, crear la guerra o crear la paz, un poder de paz o un poder de guerra. Eso fue todo mi exposición sobre los movimientos sociales y políticos. Espero hayan sido de su agrado.